Hola. Hola, buenos días. Vamos a empezar la mesa, pero antes de empezarla, os quiero recordar que todo lo que se está haciendo, la diseñadora gráfica, lo vamos a enviar, ¿de acuerdo? Que no hace falta... Bueno, podéis tomar fotos si queréis, pero no hace falta, que lo vamos a enviar a los socios. Y luego, si alguien no vino ayer, que hable con María Amores para que la inscriba en el Congreso, ¿vale? Bueno, buenos días. Vamos a continuar con esto de los determinantes sociales. Yo soy Carlos Salamero, soy psicólogo, el director del Centro de Rehabilitación de Martínez Campos y miembro de la Junta saliente y entrante, ¿vale? De los que se quedan, ¿no? Ayer hablamos de algunos entornos en el trabajo, en los espacios residenciales, el proyecto de mujeres, ¿no? También del uso de la literatura como legitimadora de relatos y transformadora de realidad, que me gustó cantidad, ¿no? Hoy vamos a seguir hablando de los determinantes sociales, ¿no? Y hablaremos de los orígenes de estos determinantes, de las desigualdades que se generan en personas afectadas por problemas de salud mental. A mí esto de los determinantes sociales, que yo creo que aquí nos parece a todos como obvio, ¿no? Y que decía ayer Belén que va en sitios que parece que esto es chino básico, me recuerda mucho a Ortega y Gasset, de yo soy yo y mis circunstancias, ¿vale? Entonces hoy va de yo soy yo y mis relaciones y mis entornos, y mis contextos, ¿de acuerdo? Para eso tengo unos invitados estupendos que me lo han puesto muy fácil desde el principio, muy accesibles, y les doy las gracias por ello, que van a hablar de distintas perspectivas, ¿vale? Yo los voy a ir presentando y voy a ir un poco como ayer hizo Elena, preguntando una pregunta abierta, hablarán unos minutos y luego pues trataremos de emprender un diálogo aquí entre los cinco y al final dejar 15 minutos para que el público pueda preguntar, ¿vale? Bueno, en principio os quiero presentar a Cariña Rocha, mujer rural, gallega, vecina de Oviñana, en el occidente asturiano. Es trabajadora social, pedagoga y máster en igualdad de género. Y tiene más de 30 años de experiencia en el tercer sector, en la salud mental y la discapacidad psicosocial. Ha coordinado equipos y proyectos de salud mental comunitaria con perspectiva de género, impulsando el empoderamiento y la inclusión de personas con experiencia propia en salud mental, sus familias y las redes de apoyo. Ha fundado, hace 7 años, cofundó La Leira Social junto con Julia Álvarez y desarrolló iniciativas de innovación social en el medio rural, centradas en bienestar, salud mental comunitaria, cuidados e igualdad, mediante la formación colectiva, la mediación cultural y la facilitación de procesos participativos orientados a transformar desigualdades y promover un ámbito rural inclusivo y diverso. Bienvenida. Yo quería, para empezar, preguntar un poco... ayer hablaron de distintos contextos y que tú nos contaras un poco cómo está esto de la salud mental en el ámbito rural, que además creo que hasta que viniste ayer, ¿no? La cosa no es muy accesible, ¿no? Bueno, la verdad es que me perdí lo de ayer. Buenos días, muchas gracias por estar aquí y por la invitación, especialmente, si me permitís, a las mujeres que llevan tiempo ahí enseñándonos también, como es María Amores, Marta Rosillo, y alguna otra compañera más, hace unos cuantos años por ahí. Me comentaba Carlos la historia larga, ¿no? Y a lo mejor alguno de vosotros también la vivís. Llegar aquí para mí supone más de un día, de distintos traslados y demás. Vengo del occidente asturiano, no tengo coche. Bueno, tengo coche, pero no tengo carnet,
con lo cual pues, es una vivencia maravillosa vivir allí. He optado por vivir en esas condiciones, es una opción personal de hace varios años, bastantes años ya, y no lo cambio, por supuesto que no, pero eso significa también un planteamiento cada vez que pensamos en salir a la ciudad, pero creo que ya era hora de venir y conocer y tocar a mujeres tan interesantes que estáis trabajando desde aquí, ¿no? Bueno, yo quería, nosotras queríamos, y hablo de nosotras porque somos un proyecto colectivo, somos un proyecto de profesionales vinculadas a la salud mental comunitaria de hace muchos años, que optamos por pues, más de 10 años de ubicarnos en el rural y desde el rural generar propuestas, ¿no? Propuestas que pudiéramos abordar desde la salud mental comunitaria. Hace 7 años eso cuajó en esta propuesta que llamamos la Areira Social, y quería aclarar también un poquito el contexto que nosotras definimos nuestro proyecto. Una, que somos un colectivo profesional, y en ese colectivo profesional bueno, que hemos organizado Julia y yo, como bien comentaba Carlos, que además nos gusta decir de dónde venimos, dónde vivimos y cuál es nuestro espacio. Creo que lo debemos identificar porque forma parte de nuestra identidad y nuestro proyecto, pero nos relacionamos y están incluidas profesionales con experiencia propia en salud mental también, y sin ella, en principio, con diversidad de profesiones, porque creemos que desde el punto de vista, ¿no? Bueno, aquí es una maravilla, que me vais a entender muchísimo, ¿no? Que desde el punto de vista comunitario es irremediable trabajar con múltiples disciplinas, ¿no? Tenemos compañeras que colaboran con nosotras desde creaciones audiovisuales, temas de derecho, género. Bueno, hacemos bastante diversidad en nuestras propuestas, ¿no? Formamos parte de la red de economía social y solidaria, que también para nosotras es una clave importante. No es cualquier propuesta. Cuando generamos propuestas de emprendimiento, de creación de empleo o relacionadas con lo que hacemos, puesto que si no lo conocéis os animamos a abordarlo desde ese punto de vista, desde la economía social y solidaria. Desde ese punto de vista acompañamos a mujeres con experiencia propia en salud mental en la creación de sus propias propuestas de empleo que se vinculen con ese emprendimiento social, ¿no? Entendido no de una manera competitiva y demás, ¿no? Sino pensando en las personas y en los territorios, y no solo, ¿no? Una clave, como también comentaba Carlos, ¿no? Nosotras sobre todo trabajamos en procesos participativos, horizontales y creadores, ¿no? Por eso la creación cultural nos parece una clave importantísima, el cruce cultura comunitaria, salud comunitaria, ¿no? Este es nuestro contexto de vida, ¿no? Y así abordamos y planteamos lo que hacemos. Hablando con las compis, os traigo un poquito lo que queríamos trasladaros de nuestros contextos de vidas desde el rural, que cuando vienes a la gran capital, pues no sé bien, o tenemos dudas si esto es, sois general, estoy generalizando, si sois tan conscientes, ¿no? Como a veces sí que vivimos nosotras muy en primera línea, y eso afecta a nuestras condiciones de vida y a nuestras condiciones de salud y salud mental, evidentemente. Nos encontramos en nuestros territorios explotación, expolio de nuestro modo de vida, del agua, de la tierra, del aire, con megaproyectos eólicos, solares, ampliación de regadíos, ganadería industrial, proyectos mineros, turísticos, urbanísticos, que perpetúan idea del progreso y crecimiento erróneo, que acumula la riqueza en pocas manos y agrede todas nuestras condiciones de vida. Eso irremediablemente afecta a nuestras condiciones de salud mental, añadido. Directamente relacionado, aunque el título ponía urbano-rural, bueno, nosotras queríamos traeros lo que nosotras vivimos cotidianamente, que irremediablemente tiene directamente relación con lo urbano,
con vuestros consumos, vuestros y nuestros, ¿no? Nosotros no planteamos dicotomía, sino que seamos conscientes todos los territorios de estas formas de explotación que estamos generando entre todas. Y eso irremediablemente nos afecta. Nos encontramos en nuestros territorios inexistencia y privatización de los servicios públicos de todo tipo. Especulación de derechos básicos, como algo tan básico como la alimentación, el agua y la salud básica. Vivimos en una precariedad laboral y pobreza como algo común en el rural, ¿no? La precariedad fundamentalmente vinculada a las mujeres, y queremos también poner el foco y el acento en las mujeres de otras procedencias y otras culturas que gracias a ellas están sobreviviendo mucho de nuestras mayores y hombres mayores en el rural, ¿no? Mujeres aisladas que, en general, el servicio sanitario y social no está atendiendo a este tipo de mujeres ahí aisladas con una cultura propia, ¿no? que gracias a ellas seguimos adelante, ¿no? Se multiplican sufrimientos, malestares, mujeres con vidas precarias, sobreexplotadas, violentadas, conviviendo con mandatos que denigran nuestras emociones y cuerpos y que ponen en peligro nuestra salud también emocional y mental. Y nos cruzamos con esa mirada urbano-capitalista del rural, esa mirada ruralfóbica que además también diseña proyectos sobre el propio sistema sanitario y social cuando nos da respuesta a nuestras necesidades. Se piensa siempre en lo numérico. Como somos pocas, ¿no? Pues lo necesitamos o no tenemos, ¿no? Y además nos lo creemos muchas veces, ¿no? Nosotras mismas desde el rural. La mirada urbano-capitalista significa que siempre se pone el foco en el envejecimiento. Por supuesto, somos mayores, yo empiezo a serlo también, evidentemente. Hay más mayores todavía, pero no solo, y formamos parte de una cultura de segunda, ¿no? Tenemos menos valor. Somos muy caras para generar servicios de proximidad. Somos noticias solo si hay incendios, miradas bucólicas, pastoriles, ¿no? Nosotras en el rural no hay estrés. Bueno, casi todo el mundo querría vivir ahí, ¿no? Y bueno, hay una parte que queréis venir a vivir, con todos los respetos estoy generalizando, pero pásate ahí el año entero, ¿no? Esto ya es otra cuestión. Bueno, como yo diría que pásate aquí el año entero, también es otra cuestión. Bueno, con todo ello, ¿hay lugar para nuestra salud mental comunitaria en un rural precario y expoliado? Esta es una de las preguntas que nos hacemos nosotras. Convivimos con ansiedades, tristezas, prisas, culpas, sobrecargas. Mientras este sistema nos empuja a una búsqueda individualizada de supervivencia, nos llena de pastillas. Lo más común, en el urbano también pasa, pero en el rural nosotras sentimos que se multiplica, sobremedicación, automedicación, medicaciones sin seguimiento ni finalización, que no bastan para la defensa de nuestros territorios, de todos estos problemas que os describía. Este sistema hegemónico, capitalista, patriarcal, extractivo, moldea nuestra salud, nuestros cuerpos. ¿Y el sistema de atención social y sanitario que nos llega al rural con todo esto? Pues en ocasiones ni está ni se le espera. Estoy generalizando. Hay muchos rurales y muchas realidades, pero esto es lo que mayoritariamente nosotras estamos encontrándonos. A lo mejor me alargo demasiado, ¿verdad? Ves cortando un poquito. Acabo aquí. Y luego, si eso, hablamos, si os interesa algo más. En todo caso, lo que nos llegan son respuestas biologicistas, perpetuadoras y patriarcales. Equipos de salud mental comunitaria, raro, muy escaso, y más comunitaria. Propuestas de empleo con apoyo, vivienda, etcétera, que creo que habéis hablado ayer, son testimoniales en el contexto rural. Lo más común
es el exilio. ¿Qué quiero decir con el exilio? Es de forma muy natural proponer a las personas con trastornos mentales tener recursos, pero trasladarte a la ciudad o trasladarte a cabeceras. Es un exilio. A eso nosotras le damos este nombre, ¿no? O bien un encierro, ¿no? Estás en casa y ahí es lo que hay, porque además no hay transporte. Bueno, nosotras sobre todo lo que os planteamos y planteamos a la red y intentamos crear nosotras son de construir estos modelos pensando solo desde lo urbano y cruzarlo con lo rural que os he intentado describir. Tengo muchas más cosas, pero creo que me pasaría. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que has hablado de cosas que salían ayer también, pero a mí me ha chocado mucho, o me ha llegado mucho el tema de la accesibilidad y de la exclusión que se sufre en lo rural, la perspectiva de género que está atravesando esa discriminación en lo urbano, pero en lo rural también, ¿no? Y este llamamiento que haces a la reflexión del consumo y la sostenibilidad. Y el decrecimiento. Vale. Bueno, luego igual retomamos. Bueno, quiero presentar ahora a Diego Figuera, que es un conocido mío de hace rato ya, de hace muchos años, ¿no?, que empezamos a trabajar. Diego es psiquiatra, ahora es diputado en la Asamblea de Madrid, está recién jubilado, que no inactivo, ¿no?, del Hospital de Día de Ponzano, del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Clínico San Carlos, y es director y fundador de Vínculo Terapéutico, un instituto para la formación en terapias relacionales. Yo creo que por ahí, por 2016, le dieron una medalla de oro de la Ciudad de Madrid por la trayectoria en favor de la salud mental comunitaria, ¿vale? Él nos va a hablar de la composición del hogar familiar y del origen de los determinantes sociales. Pues te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por venir y sobre todo mucha alegría de estar aquí porque llevo muchos años en contacto con el mundo de la rehabilitación psicosocial, lo sabemos desde el principio. Siempre luché como psiquiatra de poner la rehabilitación psicosocial en el primer plano de la mirada para tratar de mejorar la salud mental de todas las personas y además porque creo que se ha ido imponiendo este paradigma de la visión de la salud mental desde una perspectiva de la funcionalidad y esto me parece fundamental, ¿no? Siempre estamos en esa lucha de paradigmas entre, sobre todo los psiquiatras y los psicólogos clínicos, entre lo biológico y los determinantes biológicos y la pelea desde lo farmacológico y yo siempre he estado a caballo en los dos lados, he intentado estar al día para tratar de tener una voz en cada sitio y por eso al final en esa trayectoria pues tengo esta mezcla entre esta visión compleja, ¿no?, de la situación, para bien y para mal, porque para eso pues necesitamos equipos que nos permitan, digamos, ir conociendo los distintos saberes y soportándolos, y por otro lado hay que dedicarle mucho tiempo a tener esta visión compleja, pero me parece necesaria esta visión compleja porque en realidad partimos de que la idea hoy en día es ir a lo simple, a un eslogan, a comunismo o libertad o a psiquiatría o psicología social o biológica, ¿no? Y en realidad si queremos entender lo que está pasando pues hay que abarcar sobre todo metateorías que tienen que ver con la complejidad, que tienen que ver con la intersubjetividad, que tienen que ver con la filosofía y tienen que ver con la ciencia y la neurociencia. Y yo creo que esos saberes compartidos pues solo se pueden hacer en equipos compartidos y en hogares compartidos, en realidad. Hogar como clima, hogar como calor, hogar como un vínculo seguro que nos permita, de alguna manera, constituir un psiquismo que realmente al final sea resistente a las múltiples adversidades con las que nos vamos encontrando cada día, ¿no? Y de eso un poco quería hablar, ¿no? Bueno, tengo una presentación que quien quiera me la pida, me puede escribir a mi correo de Gmail, dgfiguera@gmail.com,
porque es importante saber desde dónde vienen los conocimientos, ¿no? Desde dónde están fundamentalmente, no tanto en los artículos científicos desde mi punto de vista, sino en estas reuniones y también en los libros, ¿no? Donde se pueden desarrollar las ideas con un poco más de tranquilidad, ¿no? y de una manera más holística. Entonces, para mí es importante pensar que los determinantes de la salud mental partan desde lo biológico, pero cada vez le hemos ido recortando importancia a lo biológico sin dejar de ser importante. Ahora esta tarde voy a una jornada nacional de altas capacidades y ahí lo biológico puede ser una ventaja, pero también puede ser un inconveniente cuando tienes altas capacidades y luego el ambiente, los hogares o los lugares donde te tienes que desarrollar no son adversos, por ejemplo, ¿no? Se puede volver en contra. Y yo creo que hay que mirar esa parte biológica, hay que mirar la parte que tiene que ver con las crianzas, con los apegos. Crecemos siempre en un mundo y alrededor de unas personas que van esculpiendo nuestro cuerpo, como dice Cyrulnik y todos los teóricos y nuestra mente y todos los teóricos del apego. Y eso está dentro de un contexto que a su vez es un hogar, es un lugar de convivencia, como que puede ser rural, que puede ser urbano, que puede ser grande, que puede ser pequeño, que puede ser asfixiante, que puede ser caluroso, que puede ser frío, que puede ser adecuado, por ejemplo, para un crecimiento lo más resistente a la adversidad posible o no, ¿no? Que es lo que para mí llamamos el hogar, que también está iluminado no solo por la psicología del desarrollo, algo absolutamente fundamental para entender lo que estamos hablando, ¿no? Y para entender la salud mental en cada momento del corte de la edad que tiene un niño y luego un adolescente o luego un adulto o una persona mayor, pero también está influido por nuestros determinantes filosóficos en el sentido de la vida, ¿no? Yo voy a hablar fundamentalmente de integrar el sentido de hogar que nos está ahora brindando las ideas de Byung-Chul Han, ¿no? Que es un filósofo que tiene que ver en un libro que escribió. Los libros de Byung-Chul Han son muy fáciles de leer, son en un lenguaje accesible y son cortos, que a mí es fundamental porque yo me canso leyendo. Y hablaba en un libro del año 2020 de la desaparición de los rituales como un lugar en donde nuestros hogares cada vez están perdiendo ese lugar de intimidad, ese lugar de poder compartir, ¿no? Están invadidos por la infocracia, están invadidos por la sociedad de la información y nos estamos quedando atrapados en esas historias, ¿no? Yo ahora voy mucho a los institutos a hacer trabajo de salud mental y me doy cuenta que las familias y todos están muy preocupados, por ejemplo, por las adicciones a Internet, las adicciones comportamentales, y tienen mucho que ver con estas historias de que los hogares están perdiendo sus refugios, están perdiendo sus lugares de convivencia y están invadidos por esta sociedad de la información que Juan dice que lejos de unirnos nos aísla emocionalmente. Yo creo que es algo que es muy importante. Ayer justo en la Asamblea de Madrid tuvimos bronca y hablábamos justo de esto, ¿no? Hablábamos de la comisión de los móviles, de la comisión de las dependencias comportamentales, ni siquiera en eso nos poníamos de acuerdo, es curioso, ¿no? Pero esto se atraviesa por las crianzas y las crianzas están atravesadas por las relaciones de apego y las relaciones de apego pueden ser seguras. Las relaciones de apego seguras conforman un hogar y una manera de estar, que podíamos estar en una cabaña o podíamos estar en un edificio de 200 plantas en medio de Manhattan, y si sabemos tener esos cuidados seguros, esa respuesta sensible a lo largo del desarrollo de un niño, que eso solo se da en el 70% de la población en todas las culturas del mundo, y lo sabemos por los estudios longitudinales como el estudio Harvard o el estudio Minnesota, esos niños nacen y crecen y van teniendo una mente que es capaz de soportar la adversidad, que es capaz de pedir ayuda, y al final ese tipo de relaciones de apego son una especie de paraguas psicológico para la adversidad. Entonces, dentro de los factores de vulnerabilidad serían factores de protección. Y hoy sabemos cómo hacer un hogar seguro, hoy sabemos cómo son las maneras de comportarnos, de estar con el otro y de vincularnos emocionalmente para tener más posibilidades. Eso, por ejemplo, hay que trasladarlos a crear ambientes seguros en los espacios terapéuticos y que tienen que ver con cómo nos vinculamos con el otro independientemente de nuestra expectativa o de nuestro modelo de trabajo, digamos, terapéutico, si es sistémico, si es más biologicista, etcétera. Es la manera de estar con el otro que va imprimiendo y esculpiendo nuestro cerebro. Los hogares inseguros, los ambientes inseguros tienen que ver con experiencias de apego inseguro, que son el 30% de la población
población, es mucha gente, y de eso sobre todo los que están atravesados por el trauma y la adversidad temprana y la adversidad a lo largo del desarrollo, que es el otro pilar y el otro determinante de la salud mental, ¿no? Todo visto desde una manera compleja. Pero cuando, por ejemplo, los apegos son inseguros o preocupados o distantes, sabemos que influyen en este recorrido de la psicología evolutiva, lo hemos visto por estos estudios longitudinales, que uno tiene más papeletas de acabar teniendo determinados problemas de vincularnos y tener más probabilidades de ser diagnosticado de trastorno límite de la personalidad o esquizofrenia, etcétera, ¿no? Y se va desde la epigenética, sabemos que hay una intersección entre lo biológico y el apego de una manera bastante, cada vez conocemos más todo esto, ¿no? Entonces, es muy importante, en realidad, conocer si hay familias vulnerables, porque sus vínculos relacionales van a dar más posibilidad a que todo se mueva hacia la adversidad y hacia el problema de la psicopatología. Eso también hace que podamos hacer hogares, independientemente de la composición, hoy en día son muy variados. En un libro que escribimos conjuntamente, mucha gente de la International Attachment Network, escribimos sobre apego y parentalidad. Son 3 tomos, están en español, en la editorial Simática, y ahí vimos que, independientemente de lo rural o de los países donde hablamos, Alemania, Inglaterra, distintos idiomas, podemos conformar hogares en función de nuestras estructuras y nuestras relaciones de apego con más probabilidad de que podamos salir indemnes o no. Y luego está esta otra parte que tiene que ver con la idea de cómo construir unos ambientes terapéuticos y también saludables dentro de nuestras sociedades. Y ahí podemos hacer prevención en salud mental cuando entendemos cómo estudiar, digamos, las vinculaciones. Todo esto se nos ha dado muchísima información a través de las neurociencias también, por eso creo que es muy importante tener estos saberes compartidos. Y bueno, si queréis lo dejo aquí y luego podemos hablar de más cosas. No, está muy bien. Así que recomiendo a leer a Wing-Chun Han. Es verdad que los libros son muy cortitos, pero son mazazos lo que suelta. Entonces, la verdad es que te quedas ahí reflexionando y te quedas muy, muy helado, ¿vale? Fíjate, hay algo que... Yo creo que hay dos grandes lecturas que atraviesan todo eso, que es Han, el último libro sobre la infocracia, es muy interesante, uno de los últimos, y también Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik, el último libro se llama Psicoecología, ya dice mucho, y cómo dice cómo esculpimos nuestro cerebro dentro de un contexto, de un ambiente fundamentalmente emocional, relacional, aunque influyen todas estas otras cosas, ¿no? Bueno, de todas formas, Wing-Chun Han tiene ahí un libro que es sobre la esperanza, que está muy bien, porque nos salva un poco, ¿no?, de esos mazazos que pegan otros, ¿no? Bueno, me quedo ahí también con una idea que tú has dado también, como el tema de la manera de estar con el otro y la vinculación, ¿no? Y creo que ayer Silvia García decía que en realidad la psicosis, es así como fruto de las adversidades tempranas y del abuso sexual y de las rupturas de los vínculos, ¿no? ¿Eh? Bueno, lo contaste tú, ¿vale? Sí, citándole. Gracias por la aclaración. Bueno, pues luego podemos seguir ahondando de esto, si os parece. Vale, ahora voy a presentar a Tomás López Corominas, ¿vale?, que es presidente de la Asociación Hierbabuena. Le conocí ayer personalmente. La verdad es que a mí me ha caído muy bien el hombre, ¿vale? Eso es lo cierto. Me parece que es activista desde hace años, que es un creador de lenguaje y de realidades a través del lenguaje, ¿no? Y que yo, que le he leído en algún artículo o alguna entrevista, pues tiene palabras y tiene formas o perspectivas de ver las cosas que a mí me hacen reflexionar, ¿no? Entonces, yo lo que quería preguntarle, así para empezar, es, bueno, pues esa experiencia personal, ¿no?, que
que él tiene por la que hoy él está aquí, ¿no? Y a partir de ahí pues podemos hablar, si quieres. Gracias. Bueno, lo primero, sumarme al agradecimiento a las organizadoras, sobre todo a Marta, que ha estado ahí con mucha paciencia con nosotros, y a ti, por supuesto, Carlos, a todas vosotras y vosotros, a mis compañeras que han venido desde Asturias. Y bueno, yo sí le había comentado a Carlos que, porque se suele echar de menos en estos espacios un poco la realidad, ¿no? Por decirlo de algún modo, o sea, la realidad que vivimos, por decirlo, la experiencia, o sea, es decir, que normalmente, y yo mismo he pecado de ello a lo largo de toda mi vida, voy a los sitios a pues, hacer activismo, a dar lecciones, no sé cómo decirlo. Hay ese afán de transmitir un conocimiento, un aprendizaje, un lo que sea. Yo, puesto que venimos de donde venimos, yo sí quería hacer una pequeña introducción para situar, ¿no? y decir, yo suelo decir que me volví loco a los 18 años, en 1984. Lo de la locura, estoy en hacerle la crítica también a Antonio, pero bueno, pero sí que aquello de reapropiarse de la injuria, ¿no? Yo me volví loco en el 84 con un tripi, yo no fue por, no sé si, bueno, en fin, quiero decir, hay un montón de causas por las que uno se puede volver loco. Yo me volví loco, vamos, en realidad no me volví loco, morí, o sea, quiero decir, con el tripi me desmayé, al despertar estaba muerto, mis amigos eran todos demonios, mis amigos y no amigos. Digamos que ese día tuve un periplo complicado, decidí seguir vivo, a pesar de que sabía que iba a estar por toda la eternidad teniendo que volver a una situación infernal que tal. Es decir, mi familia había quedado en el otro mundo, ese era uno nuevo, creado expresamente para mí, ¿no? Eso luego se fue repitiendo. Digo también por situar, porque a veces es como que hablamos los activistas como si estuviéramos fuera de estas cuestiones, ¿no? Yo estuve loco, por decirlo. Voy a utilizar muchas palabras compartidas y otras que efectivamente creo que es necesario que nosotros creemos lenguaje, puesto que históricamente se nos ha definido, se nos ha calificado, se nos ha clasificado y demás, siempre desde fuera y siempre desde, vamos a decir, desde el desconocimiento de nuestra realidad, ¿no? De la experiencia, desde no saber, no poder saber. Es decir, es como suelo decir que yo no soy mujer. Yo puedo entender más o menos, puedo hacerme una idea de lo que es ser mujer, de un montón de situaciones, de procesos, pero no es lo mismo. Yo estuve loco desde el 84 hasta el 2004. Por ejemplo, yo digo que en 2004 fue el último capítulo de mi autorrelato de realidad cósmica. Hasta ahora decía realidad aumentada, pero bueno, digamos que para darle una precisión mejor, yo prefiero decir realidad cósmica. En 2004 fue el último capítulo y tuve un final más o menos tal, tuve un juicio final, por una circunstancia acabé ante el juez y la sentencia fueron 30 días por 6 euros, 180 euros, con lo cual, pues la verdad es que no está nada mal. En 2004, en 2014, bueno, antes participé en una evaluación de servicios de salud mental en Asturias con la OMS, que luego ha dado lugar a los Quality Rights, que algunos conoceréis. En esa evaluación yo descubrí que tenía derechos. Yo entré en el activismo más o menos en 2003, poco antes de este último capítulo. Y en esa evaluación descubrí que tenía derechos y gracias a eso, por resumir, hoy día digo que soy liberto de la psiquiatría porque tengo el alta desde el año 2016. El prescriptor de psicofármacos que tenía en aquel momento me dijo que, cuando yo le planteé el alta, me dijo que, puesto que él me estaba prescribiendo psicofármacos, que yo era responsabilidad suya. Y ahí es donde a mí me hizo ver un poco que lo que yo quería era no ser responsabilidad de nadie, sino poder ser responsable por mí mismo, ¿no? Bueno, tuvimos ahí un proceso, a él no le quedó más remedio que acompañarme, porque él sabía que yo era presidente de Hierbabuena, sabía que había participado en la evaluación, acabamos de cambiar de terapeuta porque el mío se había jubilado, el mío me prescribía libros, me prescribía conversaciones y ese tipo de cosas. Este era mi psicofarmacólogo de cabecera, ¿no? Y la verdad es que me vino muy bien porque me fue poniendo todos los inconvenientes para... Claro, al decirme que yo era responsabilidad suya por aquello, yo dije, bueno, pues vamos a quitarte la responsabilidad. Yo ya conocía procesos de retirada, tal. Yo estoy sin
psicofármacos, bueno, para venir aquí me tomo un Lesatin de 1,5, pero estoy sin psicofármacos desde el año 2014. Ya digo que el último capítulo fue en 2004. Venía todo esto porque sí que lo que quería, y ya me he alargado más de lo que pretendía, sí quería comentar un pequeño, no capítulo, pero digamos una parte de un capítulo. Y es que, bueno, después de una experiencia, ahí sí, cósmica, yo he tenido a lo largo de mi vida unas cuantas experiencias cósmicas, o psicósmicas, si queréis, no soy psicótico, sino psicósmico. El caso es que, bueno, había tenido una experiencia, yo recuerdo ir a ver a mi psiquiatra y yo estaba cósmico. Y entonces mi psiquiatra me preguntó qué pasaba, no sé qué, y yo, por no explicarle, porque es muy complicado explicar estas cuestiones, yo le dije, ¿usted ha visto 2001, una odisea del espacio? Bueno, seguro que se lo dije mucho más. ¿Usted ha visto 2000? Bueno, y el caso es que me dijo, sí, claro. Y se quedó así esperando, no se lo expliqué. La cuestión es que en esa escena, o sea, en esa situación con mi psiquiatra, yo vi que él me hablaba y no me miraba a los ojos, miraba como aquí. Y yo empecé a pensar, luego hemos visto todos Matrix, yo Matrix lo había vivido mucho antes, pero la cuestión es que yo empecé a darme cuenta de que él era en realidad un terminal de algo que le manejaba, por decirlo de algún modo, o sea, que había detrás de él, y que claro, vas, digamos, yendo en planos sucesivos, pues el centro de salud mental, el espacio físico, los servicios de salud mental, el sistema sanitario, todo esto eran terminales, cada uno sucesivo del anterior. El servicio de salud mental, la administración en general, o sea, el sistema sanitario, la administración en general, esto no fue en ese momento, ¿eh? Lo que tienen los así llamados delirios es que luego se van construyendo ellos también. En el sistema sanitario, la administración, el poder ejecutivo, y con el poder ejecutivo están el legislativo y el judicial, y el pueblo soberano. Quiero decir que al final nuestra situación de ser semihumano, ser infraciudadano, ahí ante un psiquiatra, es la situación de una persona absolutamente vulnerabilizada, absolutamente desacreditada, que no tiene dónde agarrarse de ningún modo frente a ese monstruo enorme que es el sistema sanitario general, pero que es el pueblo soberano ciego a nuestras realidades, ciego con una visión esperpéntica, por decirlo de algún modo, de Valle Inclán, porque es completamente errónea. Bueno, sería muy largo también. Nosotros hablamos de cuerdismo, ¿no? De tal. A lo que voy es a que toda esa construcción, al final, quien maneja los hilos es quien tiene la pasta. Y quien tiene la pasta a día de hoy, todos lo sabemos, es la gran... Yo suelo hablar del, igual que decía Eisenhower, del complejo militar industrial. Aquí lo que hay es un pedazo de complejo narcopsiquiátrico, industrial, cultural, de servicios y de todo tipo, ¿no? Pero sobre todo cultural. O sea, la cuestión es que al final, con esa pasta se penetra en la cultura y se llega a toda la población. Yo trabajo en un medio de comunicación, yo soy productor de informativos en la televisión autonómica asturiana. Gracias a que yo tardé en ir al psiquiatra, porque, bueno, por lo que sea, yo me escondí, no fui al psiquiatra, estudié, lo pasé muy mal, porque está claro que cuando estás subiendo y bajando Ali del infinito, pues es complicado. Pero el caso es que, gracias a no haber ido al psiquiatra, yo pude luego llegar a opositar a la tele y ahora estoy trabajando ahí. Claro, yo veo a mis compañeros muy buenos periodistas, con mucha vocación de periodistas, con mucho conocimiento de lo que es el periodismo y la vocación de periodismo, pero que no tienen ni puñetera idea de lo que son nuestras vidas. Y lo veo en mi tele, que es un medio público y que la gente tiene mucha mejor voluntad, pero lo veo en los medios privados, en todo lo que es el sensacionalismo, la necesidad casi de encontrar un titular escandaloso que pueda tal, y nosotros somos un chivo expiatorio perfecto para todo eso, ¿no? Como por otra parte es un chivo expiatorio perfecto el sistema sanitario público. O sea, quiero decir, podríamos hablar de muchas cosas también, como son un chivo expiatorio los políticos, en cierto modo. También, quiero decir, con esa función del chivo expiatorio de arrojar sobre alguien culpas y descargarnos, ¿no? Y descargarnos también de responsabilidad. Quiero decir, porque al final el hecho de que los políticos estén ahí con ese ritual de la pelea continua también tiene que ver con esa parte de que a nosotros nos viene muy bien para descargarnos de responsabilidad y decir es que son todos unos tal. Y en nuestro caso, nosotros yo hablaba de cuerdismo, claro, se habla de estigma. A mí estigma es una cosa que me parece
Pues sí, para el eslogan está muy bien, pero realmente el estigma que ve en nosotros un problema, que ve en nosotros una marca, lo que tenemos es una mancha, que es el diagnóstico, que es lo que efectivamente los medios de comunicación luego repiten y nos arrojan a nosotros de modo generalizado. Y hay una mancha que está contaminada. Y nosotros hablamos de cuerdismo en el sentido Irving Goffman, el autor de Estigma, la identidad deteriorada, que es un poco el principio de este término. Él dice que todo estigma tiene una teoría o una ideología, ¿no? Una pausa. Una pausa y un resumen, por favor. Sí, no. No, si era eso. No, simplemente digo que el cuerdismo sería la atmósfera y de lo que hablo es que el estigma de los así llamados enfermos mentales, la ideología del estigma es lo que yo llamo enfermomentalización, que es el hecho de considerarnos, que nosotros nos consideremos a nosotros mismos enfermos mentales y que los demás nos consideren enfermos mentales. Y eso transforma absolutamente la vida de cualquier persona, porque estamos solos ante eso. Hay un término también, un concepto que es el de la injusticia epistémica. Somos una víctima perfecta de la injusticia epistémica, porque la injusticia epistémica, digamos, se refiere a dos cuestiones. La injusticia testimonial, que es el hecho de que tu voz no vale nada, lo que tú digas, lo que tú opines, ni siquiera sobre tu vida. Tu credibilidad está por los suelos y encima es que tienes enfrente al poder, la autoridad de la ciencia, de la supuesta ciencia, que en este caso son los laboratorios farmacéuticos y su determinante comercial. Tienes enfrente a las familias, que es mucho más fácil empatizar con las familias. O sea, yo puedo empatizar con alguien que tiene que soportar a alguien que tiene la molestia, la carga o el riesgo de alguien tal. O sea, pero es mucho más difícil empatizar con alguien que vive este tipo de experiencias, y más si las cuenta. Y por ahí. Pero quiero decir que al final esa es la cuestión. O sea, que estamos solos. El título de mi ponencia estaba lo de la soledad. No estamos solos, estamos aislados completamente. Algunos escapamos. Muchas gracias. Luego sí que te voy a pedir que hables de derechos, que no se te olvide. ¿Vale? No se me olvida. Vale. Bueno, ahora voy a presentar por último a Miguel Ángel Alfaro. Él es trabajador social que ha estado trabajando en un centro de salud hasta hace muy poquito, de Colmenar y Tres Cantos. Y desde el día 11 ha empezado a trabajar como técnico de apoyo en la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria. Está recién llegado, ¿vale? Ya acojonado. Bueno, hablando con él, él me contaba un contexto que quizá se nos ha pasado en los determinantes sociales, ¿no? Que es el contexto digital. Y a mí sí que me gustaría, porque también hablaba de temas del ciberacoso, del cibersuicidio. Entonces me ha dado en todo el tema de interés y me gustaría que nos contaras un poquito algo de esto, por favor. Vale, muchas gracias, Carlos. Y bueno, gracias por invitarme aquí a este foro tan interesante. Yo, para comenzar, os voy a pedir que levantemos la mano. ¿Quién tenemos móvil? ¿Y redes sociales? Bueno, ya, jova. Está claro, ¿no?, que es un nuevo determinante social, ¿no? Está claro. Bueno, yo, como bien ha dicho Carlos, yo soy trabajador social, me considero todavía en el centro de salud, aunque ahora he pasado a otro ámbito. Como veis, en este momento que acabamos de definir, el entorno digital supone un nuevo determinante social y una nueva práctica social, que es lo que nosotros llamamos, ¿no? Las TIC, que es Tecnología de Información y Comunicación, nosotros se introduce una nueva letra, ¿no?, en estas TIC, que es la R, y ahora es las TRIC, porque esta R es la que más nos preocupa, ¿no?, el factor relacional de las nuevas tecnologías, ¿no?, lo que está suponiendo para nuestros jóvenes y para todos nosotros. Las TRIC marcan las nuevas reglas del desarrollo y de nuestra relación, y sobre todo la parte más centrada en lo que es la posible desarrollo de cualquier problemática de salud mental. Fijaos en que en la población adolescente influye claramente en el desarrollo de identidades, de necesidades psicosociales básicas.
el desarrollo de la identidad personal, me gusto, no me gusto, me gusta mi cuerpo, el desarrollo de la identidad grupal, cómo me incluyo en mi grupo, cómo me aceptan. De una forma u otra, las pantallas tienen un papel absolutamente determinante, con sus oportunidades y sus riesgos. Esto es como el yin y el yang, ¿no? La cara A y la cara B. Centrándonos un poco en lo que me pedía Carlos, ¿no?, en la ponencia, yo quería hablar de inclusión social dentro del entorno digital y exclusión social dentro del entorno digital. Está claro que hay una clara brecha, sobre todo para los colectivos más vulnerables, ¿no? Y entre ellos las personas que padecemos, porque yo también en su momento estuve en tratamiento psiquiátrico. Es que no estamos libres nadie, ¿no?, de todo esto. Y está claro que la exclusión digital ya de entrada supone una exclusión social, va asociado a ello. ¿Para qué utilizan Internet las personas que están pasando por ese momento de un trastorno mental? ¿Para qué utilizamos las redes sociales? Pues lo primero, buscamos información clínica, porque, bueno, como antes decía Tomás, pues esto de estamos perdiendo y yo como profesional del sistema sanitario creo que los profesionales nos tenemos que poner mucho las pilas en mejorar y en conocer este entorno, porque nuestros pacientes cada vez tienen más información y buscan, lo primero, información clínica. Después también participan en foros, en chat, en grupos de ayuda mutua, que los hay de un tipo y los hay de otro. Pero sobre todo buscan apoyo, buscan evitar esa sensación de aislamiento que sufren, ¿no?, estos pacientes, estas personas. Y claro, aquello deriva en uno de los fundamentales riesgos, que yo lo comentaba con Carlos, que estamos ante un nuevo fenómeno que es el cibersuicidio, que se define de una forma general como la acción de quitarse la vida motivado o influenciado por todo lo que vemos en redes sociales. Ahí yo que voy mucho por institutos y ahora os contaré un poco la parte positiva, voy con un proyecto que se generó por profesionales de la salud, voy mucho por institutos hablando con adolescentes y nos preocupa mucho esto, ¿no? Nos preocupa mucho cómo buscan refugio a su problemática de salud mental. Antes hablabas del vínculo, ¿no? Yo veo que estamos viendo en consulta una ruptura del vínculo absoluta entre los adolescentes, no se fían unos de ellos, ¿no? Porque las decepciones propias de la adolescencia, que las hemos sufrido todos, ¿no?, mi mejor amiga, mi pareja, pues hoy en día todo queda registro, ¿no? Y es una herramienta muy potente para hacernos daño unos a otros. Por eso este factor relacional es muy importante. Hay datos, no quiero marear mucho con datos, hay datos, los últimos que tenemos, desgraciadamente en esto falta mucha investigación y tenemos que seguir avanzando en ello. Hay datos de búsquedas en motores, en Google España, que es uno de los motores de búsqueda más importantes. En el año 2016, que son los últimos datos que tenemos, se produjeron más de 1,5 millones de búsquedas de cómo quitarme la vida, ¿no?, o cómo morir sin dolor. Bueno, por eso digo que este nuevo determinante social que flota, debemos abordarlo y debemos conocerlo, debemos formarnos, pero no quiero que nos vayamos deprimidos. Quiero que se pueden hacer cosas. Y entonces, este proyecto que surgió de la parte clínica, ¿no?, porque más allá de los estudios de investigación y todo, como decía antes Diego, este debate que hay, ¿no?, en la comunidad científica, que no nos ponemos de acuerdo ni si es adicción, no es adicción, qué hacemos, hacia dónde tiramos, prohibimos, limitamos. Bueno, yo creo que no tenemos que esperar desde la parte comunitaria y centrarnos en esta parte de que va este congreso, ¿no?, de la parte comunitaria. Nosotros, un grupo de profesionales de atención primaria, de una forma muy humilde, médicos de familia, pediatra, trabajador social, enfermera, nos lanzamos a diseñar un proyecto de educación para la salud comunitaria. Lo pusimos en marcha antes de la pandemia, en el año 2018, empezamos a tocar la puerta, empezamos a trabajar en la parte preventiva, que era la más importante dentro de primaria, y trabajábamos sobre todo con un título a mí me gustó mucho, es en Internet Cuídate, ¿no? Y cómo aprender a cuidarnos, cómo aprender a mejor relacionarnos y a que esta nueva realidad y nueva práctica social pues no suponga un daño tan enorme como probablemente estamos viendo, sino convertirlo en una oportunidad
de aprender a relacionarnos y cuidarnos. Y bueno, yo me quedo ahí y si luego queréis, pues seguimos hablando más. Gracias. A mí me pilla esto un poco, yo soy más tirando analógico. Yo lo era también. Pero fíjate, esto que comentabas de que no nos ponemos de acuerdo en los diagnósticos, esto yo también, o el tema de los diagnósticos, ¿no?, que hablábamos antes, o la sobremedicación que hablaba antes Karina, ¿no?, o esta falta de tiempo, ¿no?, y esta forma, a mí, cómo se puede hacer un vínculo a través de lo digital, ¿no?, y no solo de lo digital, sino de la aceleración esta y de la burbuja que señalaba un poco Diego antes. Un poco os lanzo esta pregunta, ¿vale?, que podemos contestar, que podéis contestar todos, ¿eh? No... Bueno, lo primero es que se supone, y las investigaciones nos lo dicen, la neurociencia, o por ejemplo Michael Tomasello, ¿no?, que es uno de los grandes investigadores en primates y en niños de la cognición social y todo eso que también está de moda, o Cyrulnik, estamos diseñados para comunicarnos. El niño nace, pues por ejemplo, a los 45 minutos de nacer, la mamá, dentro de una investigación de distintas mujeres delante de un bebé, la mamá le saca la lengua a su bebé y 48 horas después el niño es capaz de sacarle la lengua como en resonancia justo a su mamá y no a las otras niñas, a las otras mujeres de la misma raza, etcétera. O sea, tenemos una predisposición a vincularnos, ya lo sabemos por la neurociencia, las neuronas espejo, todo lo que... Entonces, el tema es que vamos a hacer vínculos sí o sí. Vínculos a través de las redes, vínculos para suicidarnos, vínculos para amarnos, vínculos para odiarnos, como estamos, por ejemplo, se hace mucho en la política, ¿no?, etcétera. Quiero decir, los vínculos están ahí y además están sin que nos enteremos. O sea, hay toda una parte de procedimental que llamamos en neurociencias, a través de las memorias de familiaridad, que son absolutamente fundamentales para entender luego lo que nos pasa a lo largo de la vida. Entonces, el tema no es cómo vincularnos, es que eso se va haciendo a lo largo del tiempo. Cuando somos pequeños no tenemos esa capacidad de poder decidir, o mucho menos de lo que, o para bien o para mal, ¿no?, sino que nos estamos esculpiendo en ese modelo operativo interno de vinculación desde el apego, en lo que vemos a través del entorno, en lo que nos influye, sobre todo a través del cerebro derecho, que es el cerebro, curiosamente, que se desarrolla antes, durante el embarazo, está prácticamente desarrollado cuando ya hemos nacido, esto es muy importante, y ese vínculo a través del cerebro derecho está diseñado para dos cosas: para tener ese conocimiento emocional y relacional de quiénes somos y a quién nos vinculamos, porque si no morimos, si no tenemos a alguien que nos cuide, y dos, para ir entrando a través de lo epistémico, de la vigilancia epistémica o de la tal, y de la confianza epistémica en lo social. Entonces, quiero decir, el tema es que como estamos diseñados para vincularnos, nos pueden manipular y podemos manipular permanentemente hacia el bien, entre comillas, hacia la vinculación sana o hacia no. Entonces, ya no se trata de cómo vincularnos, tendremos que aprender y tendremos que defender formas de vincularnos que sean sanas. Y ahí tenemos un montón de conocimientos. Entonces, y lo que pasa es que esos conocimientos, la política, los lobbies económicos, las familias X o Y, las van a utilizar de manera diferente en función de cómo somos nosotros. Y ahora a través de lo digital, evidentemente, ¿no? Eso ha nacido para quedarse y tenemos un serio problema de cómo manejarlo. Si lo aprendemos a manejar bien, como en su momento cuando nosotros vivíamos de pequeños, que fue el teléfono, que en casa era ¿cuánto usas el teléfono y para qué usas el teléfono? Que tu padre es médico, el teléfono tiene que estar siempre teléfono rojo, que en mi casa era así, ¿no? Entonces, todo tiene que ver un poco con todo eso. Entonces, lo que yo creo que tenemos que incorporar es un conocimiento complejo sobre eso. Y, por ejemplo, si nosotros estamos en una vinculación terapéutica, pues nuestra manera de estar como dice Stern, que es uno de los grandes psicólogos de este conocimiento implícito o intersubjetivo, somos nuestra manera de estar con nuestra herramienta para bien y para mal. Entonces, pongámoslas también en los lugares de aprendizaje.
en la escuela, en la política, no digamos en las familias y sobre todo en los espacios terapéuticos. Y eso no es incompatible con los fármacos y con otras cosas. Y cómo nos llamamos o cómo nos entendemos. Y por eso, efectivamente, yo creo que el tema de los derechos, el tema de lo epistémico a nivel... pues hoy en día es que creo que tiene que formar parte del conocimiento esencial y necesario de las personas que estamos en lugares donde vamos a influir en curar, en cuidar, etcétera, ¿no? Y lo que yo estoy viendo, que llevo 40 años en la profesión y enseñando y dejándome enseñar con mucha gente, es que se le da una importancia mínima hoy en día. Y esto es lo dramático. Cuando no se le da importancia, pues ocurre lo que ocurre a nivel más que esa información y esa manera de estar en el mundo nos la vamos tragando sin darnos cuenta. Entonces yo creo que hay que pasar a conocimientos conscientes, relacionales, en los que podamos irnos parando a intentar ver qué es lo que estamos haciendo. El no tratamiento, que es algo que veo aquí a alguien que me recuerda mucho a este tema, y quiero dar un saludo, la manera de intentar entender al otro. Todo eso no se nos puede pasar por alto y con la sociedad de la información, que va a toda prisa, pues se nos pasa por alto y pensamos que no influye y por debajo está influyendo. Esto que comentabas, ¿no? Del conocimiento. Me gustaría saber si desde otras perspectivas nos ven con tanto conocimiento. ¿Me explico? Es decir, claro. O a veces a mí me da la sensación de que el emperador está desnudo, ¿no? Y que nadie lo dice, ¿no? Entonces, yo no sé si lo que hay es mucha información y poco conocimiento. No sé qué pensáis por aquí. Tomás. Yo creo que hay mucha información, hay mucho conocimiento, a lo mejor hay menos entendimiento, ¿no? Es un poco lo que decía yo antes de tal. Pero a ver, el problema es luego trasladar ese conocimiento. También yo recuerdo con Diego, en su momento, hablando del tema, el monstruo Cybersam, o sea, la financiación que está aportando el Estado a la investigación enorme es a toda esa sarta de repeticiones es siempre lo mismo, o sea, porque no va a ningún lado. O sea, si te pones en una balanza la relación beneficio, inversión o tal, al final es mínimo lo que hay, o sea, el avance. Cuando hay todo un montón de otras posibilidades de investigación que debería estar financiando el Estado que están vírgenes, o sea, o que están con muy poquito avance. La cuestión es cómo hacer que ese conocimiento, ese otro conocimiento, porque también estamos con la cosa de la neurociencia como si esa investigación del Cybersam fuera la neurociencia, cuando el cerebro es infinito, o sea, es muchísimo más lo que hay. Y luego está toda esa parte, también comentabas antes lo de esculpir el cerebro, ¿con qué esculpimos nuestro cerebro? ¿No? Mónica Hall decía que todo puede ser, claro, el problema es que a nosotros se nos impide esculpir nuestro cerebro y son otros los que nos están esculpiendo a base de invadirnos el cerebro, que eso es lo más grave de todo. Yo sí creo que hay mucho conocimiento, evidentemente. Desde nuestro punto de vista, algunos somos muy conscientes del inmenso conocimiento, el caudal de conocimiento que hay desde la propia experiencia en primera persona, y a esa le cuesta muchísimo más todavía llegar al mainstream, ¿no? O sea, claro, si piensas, si se supiera la cantidad de gente que está investigando con sus doctorados, con tal, desde haber vivido experiencias de sufrimiento extremo, pues a lo mejor también se pondría un poquito más la mirada ahí, o sea, en todo ese tipo de cuestiones. De hecho, solo por un inciso, sé que no es, porque yo tiendo a enrollarme mucho y perdonar, pero también hemos estado silenciados mucho tiempo y entonces tenemos mucha más necesidad de expresarnos. Claro. Con la excusa. Claro, no. Bueno, simplemente, vaya, no se pueden hacer gracias, porque luego te olvidas de lo que... No, iba a decir eso, ¿no? Que el conocimiento que hay en primera persona, que no está... Es un poco... Hablaba antes de la injusticia epistémica, ¿no? Dije la injusticia testimonial, es la falta de credibilidad. La injusticia hermenéutica es esa imposibilidad de explicar a los demás y de contar y de explicarte a ti mismo tus experiencias porque no cuentas con herramientas. Porque las herramientas que hay para esto es, pues eso, conciencia de enfermedad, adherencia al tratamiento, psicoeducación, toda esa sarta de estupideces, porque son estupideces, hay que decirlo, que nos joden la vida, porque al final es una ideología, hablaba de la enfermomentalización, eso es la ideología
del cuerdismo. Es la enfermomentalización, el hecho de considerarnos enfermos mentales. Y eso es lo que nos pudre por dentro y por fuera, porque al final toda la gente con la que nos relacionamos parte de ahí. Desde esa experiencia de haber sido enfermomentalizadas y de haber podido emanciparnos, en mi caso, pues te digo, yo soy liberto de la psiquiatría, tengo el alta desde 2016, de un diagnóstico que era imposible dar altas, por otro lado, pero cuando te empeñas, ahora me viene la gente también a consultar para conseguir sus altas. Yo quiero hacer una gran campaña para que todo el que esté en condiciones pida su alta, entre otras cosas, porque es lo que hablábamos, de todos esos conceptos que hay establecidos, de que si vives determinadas experiencias, esto es crónico para toda la vida, vas a tener que estar medicado dependiendo de los servicios de salud mental, del psiquiatra, de todo un equipo, que al final tu vida está centralizada a ello. Hablo del centrocentrismo, ¿no? Al final parece como que los centros son el centro y tiene que ser el centro de tu vida. Se cerraron los manicomios, pero el manicomio simbólico sigue ahí, la institucionalización sigue siendo un hecho y las personas que entramos en este proceso, a no ser que tengas toda la suerte y los factores a favor, que en mi caso pues han coincidido, es imposible escapar, estás atrapado y tú eres carne de psiquiatría, carne de cañón, pero al final es que es lo mismo. No sé si estaba contestando algo que me... Sí, estabas contestando. Sí, escuchando un poco todo, os traigo, os resumo un poco uno de los proyectos que tenemos. Nosotras trabajamos desde hace más de 8 años desde lo digital. Creemos que es una herramienta necesaria y potente que previa la pandemia, bueno, al mundo sanitario psiquiátrico le parecía algo rarísimo, ¿no? Poder ofrecer propuestas utilizando las redes, ¿no? Luego de la pandemia, pues ¿no? Creo que ya todas sabemos de qué hablamos, ¿no? Nosotros partíamos de que, claro, en el rural es una herramienta muy potente para relacionarnos entre nosotras, por un lado, y entre nosotras en distintos territorios, en hacer red, ¿no? Por ejemplo, qué difícil es transmitir situaciones de violencia de género en tu propio pueblo o a tu médica de cabecera, es imposible, a tus amigas. En cambio, es mucho más fácil hacerlo a través de las redes y redes digitales con una serie de cuidados, ¿no? Nosotras, uno de los proyectos que llevamos, por ejemplo, que diseñamos y estamos poniendo en marcha, se llama Trenzando Saberes, y ponemos en red, estamos construyendo en red con mujeres en 10 territorios de todo el Estado español, medio rural, mujeres con experiencia propia en salud mental, y ellas mismas están creando en red nuevos conocimientos, nuevos planteamientos, su propio, ¿no?, mensaje y criterio y planteamiento, ¿no? Y eso como motor de creación de servicios, de proyectos, de propuestas para el propio territorio, ¿no? No solamente diseñado desde fuera, ¿no? Eso además lo podéis ver, hay es el proyecto Hub Genera Faenando Futuro, que ha sido un paso más como creación de un corto, creación de podcast, que es salir más allá de forma colectiva, ¿no? Eso desde espacios rurales pequeños, lo digital nos lo ha posibilitado y nos lo está posibilitando cada vez más. Reto, brecha digital, brecha de género, complejo. Y otro reto importante que estamos dándole vueltas con el cruce de la IA, ¿no?, etcétera, que es también el impacto que tiene en la contaminación, ¿no?, que aquí pensamos, ¿no?, mandar un correíto, este tipo de cosas, el impacto que tiene en nuestras vidas también y territorios, y entonces cómo ajustar todo esto, ¿no?, cómo queremos cuidarnos, pero también queremos y necesitamos cuidar nuestros territorios, no nos sirve cualquier cosa, ¿no? En eso hay que hacer una lectura también, hasta qué punto promocionamos estos medios y si somos conscientes, que yo creo que no, estamos formándonos en ello y os animamos en general también
somos más conscientes de la brecha de ¿no? Cuando cogemos por ejemplo, ¿no? Un avión, etcétera, pero no estamos siendo conscientes del impacto que está suponiendo mandar correos, tener el móvil conectado. Ahí tenemos ¿no? Lo digo por si os sirve también en lo que estamos y lo que nos impacta también, ¿no? Y nos tememos, pero también lo necesitamos. Sí, es un facilitador, pero tiene un impacto. Ahí estamos. Bueno, está muy bien. Yo seguiría preguntándoos, pero voy a dar paso a las preguntas del público, que también tiene derecho a participar. Por favor, Susana. Tengo varias. La primera, al compañero que hablaba de cibersuicidio, a mí me parece que a veces se simplifica mucho todo esto, porque detrás del cibersuicidio, digamos que hay personas que ya estaban sufriendo y que eso es, digamos, una vía, ¿no?, como de precipitación, pero que lo que tenemos que empezar a pensar es, más allá de eso, la prevención del sufrimiento, ¿no? Una vez le escuchaba a Belén González hablar de eso, ¿no? Prevenir el sufrimiento, porque ponemos mucho el foco en las redes como el gran peligro y no miramos el sufrimiento que tienen las personas detrás. Otra pregunta para Diego, ¿no? Hablando de determinantes sociales y de todo lo que has hablado, ¿no? Si podías hablar un poquito más también de la influencia, ¿no?, del contexto económico, por ejemplo, en los diagnósticos, que sabemos que los diagnósticos no son naturales, sino es una cosa, ¿no?, absolutamente artificial. Y, por ejemplo, esa estadística que dice que si tú vives en un barrio pobre, tienes 12 veces más posibilidades de sufrir un diagnóstico de esquizofrenia, ¿no? Y esto también hay que centrarlo ahí. Ya sabes que a mí del cerebro no me gusta hablar, pero de ahí. Y luego, sobre Tomás, ¿no?, y lo que ha dicho tan inspirador, ¿no?, y el tema del conocimiento situado, que yo conozco psiquiatras maravillosos que me han dicho: Silvia, es que nos damos cuenta que nuestro modelo no explica nada del sufrimiento psíquico, que no sabemos nada del sufrimiento psíquico, ¿no? Y también quería preguntarle a Tomás, ¿no?, cómo ve él, ¿no?, esa falta de formación de los profesionales sobre conocimiento situado. ¿Cómo se puede acompañar personas sin tener conocimiento situado, sin tener el conocimiento experto en primera persona, sin tener ese conocimiento que debería estar en todas las universidades de profesionales de salud mental, que se piensan que saben mucho sobre nuestras vidas y no saben nada, con perdón? Si quieres empiezo yo por el tema, ¿cómo te llamas? Por Silvia. Evidentemente sí, tienes toda la razón. Nosotros lo que tenemos que poner el foco, evidentemente el cibersuicidio es ahora una definición, pero sí que es un factor precipitante, ¿no? Anteriormente, evidentemente, nosotros cuando trabajamos, sobre todo, fíjate, con adolescentes, perdonad que me centre ahí porque es que es donde yo pongo mi foco, ¿no?, en la parte educativa y preventiva. Ellos siempre nos relatan una definición muy dura, ¿no? Cuando hablamos todos somos conscientes de la epidemia que estamos viviendo de autolesiones, de aumento de trastorno de conducta alimentaria en adolescentes, y ellos nos dicen algo muy duro, ¿no? Con esta ruptura del vínculo, ellos sienten la muerte social. Y claro, trabajar en esa muerte social, como trabajador social, en recuperar esa confianza en su entorno, es el primer foco. Pero claro, fíjate qué definición utilizan. Yo no me importa morirme porque ya estoy muerto socialmente. A nadie le importo, y estoy de acuerdo contigo que todos esos factores son los previos, preventivos que tenemos que trabajar, y en ello estamos. Gracias. Bueno, como has preguntado así que en ronda, yo creo que en mi experiencia personal también tuve problemas de salud mental en la adolescencia y luego hice muchas terapias que a su vez amplié para intentar formarme como profesional. Me parece algo fundamental esa experiencia en primera persona. Y luego he estado siempre en un lado difícil de la historia de la salud mental, que es ser psiquiatra y luego ser político, ¿no? Tratando de defender justo el otro lado, ¿no? Porque yo he estado siempre en el lado
en este otro lado, porque me ha parecido importante, ¿no?, esta idea de que efectivamente tenemos que permeabilizar los conocimientos hacia los otros lados, porque inevitablemente todos somos partícipes de esta ensalada. Quiero decir, desgraciadamente no se va a vivir ni vamos a prescindir de la industria farmacéutica. Mucha gente busca los fármacos como primera opción, muchas personas. Incluso a veces de una manera, yo estoy en la Asamblea de Madrid, el 80% de los contactos que tengo con compañeros de todos los diputados es para pedirme psicofármacos en el baño y en los pasillos del Congreso, de la Asamblea, de cualquier partido, más de la derecha incluso, O sea, que decir, es que es así. Algunos luego me llaman para darme pedirme consejo terapéutico, porque dicen que yo soy un poco antipsiquiatra, ¿no? Ya te van colocando, ¿no? Pero quiere decir que eso está ahí y estamos condenados a intentar pues tratar de llevarnos las partes buenas de los conocimientos, y eso es bien complejo porque como es intersubjetivo, además y además los paradigmas científicos van cambiando a lo largo de la historia y de la vida, pues lo que vale un día, pues 20 años después, pues eso no vale. Entonces, yo creo que estamos condenados a esta permanente intersección de conocimientos, que lo que yo sí que reivindico en los profesionales de cualquier cosa, y sobre todo de la salud mental, es rigor y tratar de ir más allá de lo que te enseñan en tu pequeño chiringuito o en tu pequeña zona de conocimiento. Y ahí tenemos una pelea en psiquiatría brutal, porque ya estáis viendo lo que está pasando cuando yo me jubilé del hospital después de 40 años en la sanidad pública, siendo adjunto raso, porque he estado castigado permanentemente por defender otros conocimientos en salud mental que no eran en cada momento los que ostentaban el poder. Y esto es una realidad. Y me tuve que jubilar de adjunto raso. Quiere decir, cuando he dirigido equipos, cuando he hecho un montón de cosas, cuando me suspendieron en el concurso y tal, simplemente por una ideología. Y estas cosas siguen pasando en este país y en otros países del mundo. Y luego estás en la salud, en política, y si no defendes lo del poder tal, pues también tienes problemas. Quiero decir, o sea, esto es continuamente así. Entonces, y eso yo creo que es inherente también a la complejidad del ser humano, con lo cual no nos vamos a librar casi nunca de esta situación, que en el fondo va a ser siempre dialéctica y compleja. Entonces, lo que queremos que hacer es, pues al final, ¿quiénes estamos aquí? Pues unos cuantas personas que defendemos en general estos modelos más amplios de salir de la psiquiatrización del sufrimiento, efectivamente, y tal. Y son batallas que a veces parece que ganamos un poco más y luego retrocedemos. Ahora con Trump y con toda la oleada que tenemos de la ultraderecha, pues estamos retrocediendo. ¿Qué ha pasado en las redes sociales? Pues han sido absolutamente, digamos, colonizadas y además conquistadas, y además de una manera muy pornográfica, por las grandes, digamos, personas que tienen el poder económico, Elon Musk o muchos de ellos, y están ahí hoy en día en el poder político del que más poder tiene. Estamos viendo ahora cómo se va a manejar la guerra de Ucrania o mil cosas más. Eso está ahí y siempre ha estado. Pero antes estaban las brujas o los curas o mil cosas. Entonces, bueno, pues tendremos que seguir reuniéndonos entre los que tengamos una cierta capacidad de tener una comunidad de saberes que nos permitan ampliar el que a la gente se le pueda cuidar y tenga sus derechos y que no retrocedan. Ayer, en la Asamblea de Madrid, delante de mis ojos, el PP y el partido Vox votaron a favor de mantener, que además es ilegal, las terapias de conversión de la homosexualidad. Es que se votó a favor de todo eso. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, por favor, enteraros de lo que pasa en el mundo en general. Hay que enterarse para poder hacer comunidad, para tener hogares lo más, no sé, informados posibles, para poder entender que si no, pues a nuestros hijos, a la gente joven, pues van a venir oleadas donde nos van a volver a meter pues en esos lugares complejos y donde hay más sufrimiento y donde aparentemente el sufrimiento nos lo quieren manejar con una inteligencia artificial o con una pastilla, y no existe, como tú decías muy bien, Tomás, es que no hay ninguna pastilla que cure ninguna enfermedad mental, es que lo sabemos desde hace mucho tiempo. Las pastillas nos ayudan a
modificar síntomas. Y los síntomas solo son una pequeña punta del iceberg de cómo vemos la salud mental, el sufrimiento, etcétera, solo como yo lo veo. Pero estando en este lado del lugar de la profesión, realmente reconozco que es bien difícil, ¿eh? Porque casi siempre solo te dejan hablar al final en los espacios. Hace mucho, por ejemplo, que me vetaron llevar ninguna conferencia, nada en la Sociedad Española de Psiquiatría, y es triste, pero es así. Bueno, yo sí me preguntaba por el conocimiento loco, o el conocimiento en primera persona y cómo no llega, claro, si no llega el conocimiento de personas con titulaciones iguales al resto de profesionales, ¿cómo va a llegar el nuestro? ¿No? Es muy complicado. Yo entiendo que lo que hay es un ruido, o sea, al final es lo mismo, yo vengo de la comunicación y el momento actual es de ruido inmenso. Y a río revuelto ganancia de pescadores. Al final, quienes tienen la propiedad de los medios de producción de información son los que deciden qué es lo que está y lo que no está en la agenda política. También pensaba, reflexionando con lo de las redes sociales, que hoy en día se habla mucho más de salud mental porque la gente joven ha podido acceder a esa plataforma para poder llegar a la agenda, ¿no? Hace unos años habría sido, pues por mucho que tal, pero si no tienes manera de poner eso sobre la mesa tampoco es posible. Sobre el conocimiento, yo también quería enlazarlo con el tema. Yo he hablado de la injusticia epistémica y hablaré infinitas veces porque me parece fundamental. La parte esa de injusticia hermenéutica es el hecho de que las personas no tengan acceso a información, a conocimiento que les explique. O sea, es decir, yo me parece igual de importante, incluso más, que el conocimiento en primera persona llegue a las personas que vivimos estas experiencias o que viven estas experiencias, entre otras cosas, para poder explicarse a sí mismos y para poder hacer frente a ese aluvión, ese tsunami de conciencia de enfermedad, por decirlo de algún modo, que es que te inunda completamente, ¿no? Y en ese sentido yo sí quería recordar un poco, porque yo no he comentado nada de Hierbabuena, qué es lo que hacemos en Hierbabuena y qué es lo que pretendemos hacer en Hierbabuena. Nosotros ahora mismo, bueno, entre otras cosas, vamos a celebrar este año el 25 aniversario, con lo cual, bueno, pues habrá un montón de eventos que iréis viendo, porque además hemos tenido la suerte de poder hacer un proyecto de comunicación que nos financia el Ayuntamiento de Oviedo, es decir, Hierbabuena lleva un montón de años, entonces sí que tenemos más o menos nuestras redes extendidas y vamos tocando y podemos hacer cosas. Hay una de las cuestiones fundamentales que es también el hacer red en Asturias. Estaba hablando antes con Karina que necesitamos tener más contacto, más relación y hacer cosas entre quienes estamos ya haciendo cosas. Porque muchas veces cada uno, y más también este sistema de subvenciones, de lo que sea, te financia tu proyecto y estás ahí metido en lo tuyo y no vas más allá. Hierbabuena, al final, en lo que estamos es en... Nosotros hablamos de la identificación, ¿no? En plan I+D+I, investigar, desarrollar, innovar desde el conocimiento en primera persona. Entonces, lo primero es identificar la demanda original. Hay un libro de Fernández Liria, Locura de la psiquiatría, que habla de cómo la psiquiatría a lo largo de la historia, será Foucault, no es una ciencia, sino una serie de tecnologías que se han ido creando en función de las demandas. Lo que le falta a Alberto es decir que nuestra demanda jamás ha estado sobre la mesa. La demanda en primera persona de quienes deberían ser los demandantes jamás ha sido tenido en cuenta, siempre han sido otros. Últimamente la de las familias, que con el cierre de los manicomios se manicomizaron los hogares sin información, sin conocimiento, y entonces demandaron más contención, llegaron los laboratorios, se apropiaron del invento y esto. Es decir, nosotros lo que buscamos es que esa demanda original en primera persona se ponga sobre la mesa, con conocimiento, con comunicación, con relaciones con quien haga falta, y en ese sentido, pues a través de encuestas, entrevistas, grupos focales, que entre nosotros y nosotras podamos identificar qué es. Nosotros solemos hablar del marco de la promoción de la salud, promoción de la participación, promoción de la autonomía, de Ottawa, ¿no? De la Carta de Ottawa. Ottawa habla de que los poderes públicos deben proporcionar los medios a individuos y grupos para que puedan identificar sus aspiraciones para poder satisfacerlas, identificar sus necesidades para poder cumplirlas y cambiar o adaptarse al medio ambiente. Cambiar el medio ambiente o adaptarse al medio ambiente. No es solo adaptarse al medio ambiente, hay que cambiar también toda esa atmósfera. Por ejemplo, todo el tema del cuerdismo, ¿no? De cómo inunda la atmósfera. Claro, ¿qué pasa? Que cuando tú entras en el sistema psiquiátrico, tus necesidades no son las tuyas, son las que te ofrecen. O sea, tú tienes que adaptar tus necesidades, a que ayer se hablaba de la cama de Procusto, ¿no?
tienes que adaptar tus necesidades a la oferta que tienes enfrente, a qué es lo que te pueden ofrecer. En Asturias no hay servicios sociales, por ejemplo. A mí siempre me sorprende cuando voy fuera que ahí es sistema sanitario y punto. Sí, llevamos presumiendo de la reforma y del cierre de los manicomios de los 80, pero lo que hubo después fue una contrarreforma, llegaron otra vez los psiquiatrones y mandaron parar. Quiero decir, nosotros en lo que estamos es en que esa demanda original en primera persona se ponga sobre la mesa, que también digo que en Asturias últimamente se están dando pasos en el buen sentido. Y puede ser una ventaja que no haya servicios sociales si podemos ir generando recursos de apoyos basados en la Convención de Derechos, basados en el conocimiento en primera persona y basados en lo que realmente las personas quieren, porque yo digo que no tienen las necesidades, o sea, no pueden satisfacer sus necesidades propias cuando otros te las imponen, pero es que si no puedes satisfacer tus necesidades, tus aspiraciones, olvídate. O sea, muy poca gente puede realmente desarrollar su vida en función de lo que ella quiere. O sea, al final es lo que puedes hacer dentro de ese sistema que se apropia de tu vida. Y la otra es la Convención, o sea, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que es ley en España solo por detrás de la Constitución. Incluso la Constitución tiene que adaptarse en función de los tratados internacionales. Y aquí, desde el 2008 que se ratificó, están ahora empezando. Hay una ley 8/2021 de apoyos, que está mal que lo diga o no está mal, pero que en gran parte viene del informe que la coalición entre la Asociación Catalana Activament y Hierbabuena presentamos al Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, y el informe que devolvió a España en 2019 ese comité. El gran protagonista es la discapacidad psicosocial. Digo porque seguimos hablando de salud mental, de enfermedad mental, pero el marco amplio y que nos ampara es el de la Convención, que es un marco social de derechos mucho más allá, y lo dice expresamente, de ese modelo basado en clasificar a las personas tal y cual, que además es paternalista. Es decir, yo os agradecería, os recomendaría que leyerais ese informe de 2019 del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, porque además para todas vosotras y vosotros es también una base para poder construir, porque ahí lo que está diciendo es lo que tiene que hacer España. Y antes o después podremos pelearlo más o menos. Quiero decir, evidentemente luego es una cuestión política. Yo estuve hace poco en el Congreso, una experiencia impresionante en la subcomisión de salud mental. Porque claro, lo que me devolvían los políticos, sobre todo determinadas personas, era una ignorancia absoluta. O sea, es que no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Y me estaban preguntando a mí casi como si yo estuviera en el Parlamento y fuera un político de los que están ahí en la pelea continua. Y me quedé un poco flipado porque digo, bueno, o sea, sí, por supuesto. Que nos pregunten más. ¿Hay más preguntas, por favor? Y no he dicho lo que hace Hierbabuena. Bueno. Construcción. Tenemos unas redes sociales que va a ser la hostia. Atrás. ¿Se me escucha bien? Vale, gracias, que me ha encantado escucharos y me ha suscitado muchas cosas. Espero que pueda tener hilo conductor lo que, lo que os quiero preguntar. Bueno, me preguntaba cuando escucho, ¿no?, lo de hogares seguros y esto de relaciones saludables, ¿cómo podemos hacer para extrapolar eso a la comunidad, ¿no? Porque bueno, hay mucho conocimiento sobre el apego y sobre la importancia de tener hogares que favorezcan crianzas saludables. Pero bueno, considero que si eso nos extrapola a comunidades saludables, ¿no?, donde, bueno, pues con comunes fuertes y con otras formas de sostenernos y que verdaderamente pongan el foco en los determinantes sociales, ¿no?, que nos estaríamos quedando cortas. Y pensaba, pensaba un poco eso, ¿no?, cómo podemos hacer para colectivizar los cuidados que muchas veces ahogan a las familias más precarias, ¿no?, o a los grupos más vulnerabilizados, y como... bueno, pues es que estoy empezando a ser repetitiva, pero, o sea, ¿cómo hacer, no?, como para no llevarlo todo a las familias y pensar en cómo construir relaciones que no se basen en la competitividad, en esta idea de la autonomía como ausencia de ayuda, ¿no? Y también escuchando un poco el tema de lo de las redes sociales, al final no dejan de ser un reflejo de lo que está pasando en nuestras comunidades y en unas sociedades con comunes cada vez menos fuertes, que si se busca tanto en las redes sociales algo, o sea, no es tanto el problema de la red social, sino que no están otros medios, o por qué la gente te pide fármacos
como primera opción, ¿no? Pues porque a lo mejor no hay otras accesibles. Entonces, bueno, pensaba en proyectos como el que comentabas tú, Karina, de tejer, bueno, has dicho como un nombre muy bonito que me he apuntado, el de trenzando saberes, ¿no? Que al final no es otra cosa que pues eso, que colectivizar los problemas y también las soluciones. ¿Y cómo podemos hacer eso desde los espacios de rehabilitación psicosocial y desde nuestros servicios para acabar con este centrocentrismo que hablabas tú al final y no convertirnos en espacios... cómo fundirnos en la comunidad y no convertirnos en espacios totalmente aislados, donde al final se siguen dando recetas individualizadas, bien al individuo, bien a la familia, ¿no? Que no dejan de ser, pues eso, muy, muy centradas en una individualidad que acaba olvidando los determinantes sociales. También un poco por tirar la línea de lo que mencionaba al final Silvia, de pues los barrios más precarios, al final son donde se dan otro tipo de problemas, ¿no? Bueno, sí, tenía como más cosas en la cabeza, pero se me están yendo un poco, que es normal esto que me pasa cuando me pongo nerviosa. Pero bueno, ¿cómo hacer, no? Para fundirnos en la comunidad y no convertirnos en espacios aislados que acaben, bueno, pues recetando individualidades y que a veces es un poco también culpabilizador, ¿no? Como la familia que no es capaz de dar respuestas sensibles, bueno, pues habrá que ver también qué está pasando en esa familia, o la persona que no sabe manejar los aspectos de su vida, entonces acaba con depresión, bueno, pues todo eso que al final no deja de ser culpabilizador, más allá del diagnóstico, ¿no? Como, bueno, pues ahí lo dejo. Bueno, si queréis, yo creo que lo más importante, en mi experiencia de tantos años, es hacer una labor de infiltración. Quiere decir, cada uno con su activismo, con su conocimiento, se tiene que infiltrar y tiene que estar ahí, se tiene que hacer presente y se tiene que hacer ver. Y el pequeño espacio en las redes, con los proyectos como Karina, en política, por favor, hay que entrar en política gente que quiera hablar de todo esto, que quiera hablar de los cuidados, que quiera hablar de los servicios públicos, que quiera hablar de crear la Plaza del Pueblo de nuevo y que tengamos zonas verdes y que vayamos a sitios donde nos podamos reunir. Hay que ir a las escuelas, como estamos haciendo. A poder hablar, pues, conectar con los chavales, porque cuando conectas y estás ahí, tienen muchas ganas que decir. Hay que hacer documentales. Ahora hace poco he participado en Aldeas Infantiles, que tiene uno que se llama Tenemos mucho que decir, y que tratan de personas que tenemos sensibilidad hacia esto, pues tratar de compartir los conocimientos y hacer este activismo en común. Porque si no perdemos, porque las fuerzas estas otras, ellos saben cómo hacerlo. Gastan mucho dinero y muchos recursos en estar ahí, influyendo desde el hormiguero al otro, al de más allá, etcétera, etcétera. Están ahí. Nosotros tenemos que estar ahí. Y lo que ocurre muchas veces es que los que tenemos esta sensibilidad no hacemos esfuerzos por estar, porque nos cansamos, porque nos apetece hacer otras cosas, estar con nuestra gente y nuestros amigos y ya está. Pero es que si no perdemos la batalla. Entonces yo creo que hay que estar ahí en esos frentes y tratar de reconocernos, como dice Han, para crear una comunidad. Porque al final, efectivamente, a las familias no hay que culpabilizarlas, hay que darles información, hay que compartir con ellos, hay que nuestros espacios familiares a su vez estar con los demás para poderlo hacer. Y yo creo que esto es una labor pues que hay que tratar de no cansarse, sino de respirar, de estar, y cada uno desde su lugar, desde los maestros en las escuelas, a los políticos, a los periodistas que tú detectas que tienen interés de poder tener esta otra visión, que además creo que en muchos aspectos era sentido común y hay que tratar de que siga siendo sentido común, en el sentido de común, de algo compartido, ¿no? Y pues yo creo que no hay una receta única, es que cada uno debe hacer algo. Yo quería, ahondando en lo que dice Diego, por ejemplo, yo te cuento nuestro ejemplo. Yo soy trabajador social de un centro de salud de atención primaria en Tres Cantos. Hay que tener una apuesta clara por lo local, o sea, hay que construir de abajo arriba, no pensemos que de arriba no lo van a dar hecho, ¿no? Yo te digo, como profesional y con otros compañeros, te conviertes en agente de salud importante dentro de tu zona básica, dentro de tu comunidad, y surgen cosas muy bonitas. Por ejemplo, por animarte, ¿no? a que se puede, ¿no? En el sentido de hacerlo, surge este proyecto de acudir a los institutos, surge un proyecto muy bonito que se llama Punto y Seguido, con generación de grupos de ayuda mutua para prevención de suicidio, donde estamos participando salud, ayuntamiento, centros educativos. Surgen cosas, apostar por lo local. Yo que vengo de un barrio, Vallecas,
todos sabíamos lo que era la asociación de vecinos, era el centro de demanda. Hay que recuperar esa apuesta por lo local, ¿vale? Y creértelo, sobre todo, la actividad comunitaria, porque yo también veo profesionales que es nuestra asignatura pendiente, que nos limitamos a pasar consulta y ya está, y me voy a mi casa, ¿no? Hay que creerse la potencia que tiene la salud comunitaria. ¿Te llamas, perdona? Carolina. Gracias, Carolina, por la pregunta y traernos a lo colectivo. Yo animaría fundamentalmente a que busquéis experiencias en la brecha y en la brecha alternativa, las que no solemos estar en el foco. Los espacios pequeños suelen tener experiencias alternativas, las mujeres de otras procedencias, de otras culturas que aún y siguen recuperando los modelos colectivos, están poniéndonos encima de la mesa, compañeras feministas, antirracistas, planteamientos muy interesantes que creemos que debemos aprender también de ellas, ¿no? Yo iría por ahí. Nosotras estamos practicando esto, ¿no? Buscar esas experiencias pequeñas que en el rural te permiten, claro, nosotras venimos de nuestros modelos, de nuestras ancestras, de nuestras mayores, Lareira, ese es el nombre, que aún podemos mantener lo comunitario, lo común desde lo pequeño, desde el rural, y ahí estamos manteniendo o recuperando esos saberes, ¿no? Yo os animaría ahí, a ir buscando en esas pequeñas experiencias. Y creo que también, Carolina, es un ejemplo estar aquí, ¿no? Haber parado nuestro día cotidiano y habernos encontrado un rato para poder encontrarnos y buscar otras amigas y amigos que nos hagan sentir mejor, ¿no? Y no sentirnos tan mal, ¿no? Yo creo que esto es el camino, o por lo menos nosotros es lo que estamos practicando. Si te sirve. Eso es crear hogar, lo que dice Han, que es no perder la mutualidad y el sentido de agencia y ver al otro. Y para eso yo creo que cada uno debe aportar su granito de arena y tener interés y curiosidad, ¿no? Por lo que te dicen en esas periferias, que al final son muchas, ¿eh? Cuando te das cuenta que y unirnos para poder, pues, empujar, igual que los demás empujan y lo tienen claro, ¿eh? Cómo lo hacen. Vale. No, yo solamente quería compartir con todos vosotros una pregunta que yo me hago y que llevo muchos años, pues casi 40, como digo, que llevo también en esto. Y es que si los profesionales estamos preparados para hacer un autoanálisis de cómo esto que estamos defendiendo supone una pérdida de nuestra identidad y cuánto eso nos limita a llevar adelante esto que estamos queriendo hacer todos. A mí me parece que es un punto de reflexión. Vamos, yo por lo menos me lo planteo así. Yo no lo vería como una pérdida de identidad. Yo lo vería como una transformación de la identidad a través de eso de lo común, ¿no? Yo no me siento menos psiquiatra porque esté en este foro o no puedo hablar en la Sociedad Española de Psiquiatría. Y defiendo mi posición de psiquiatra. He sido médico, he estudiado, luego he tenido un conocimiento que puede ser muy amplio y trato de enseñárselo a los residentes. Por cierto, muchos han querido venir y aquí hay gente de distintas especialidades que ha pasado por Ponzano y en ese pequeño granito de arena yo he tratado de contribuir y por eso me dieron la medalla de la Ciudad de Madrid. Entonces, sin haber publicado nada, porque nunca me dejaron publicar en las revistas importantes, ¿vale? Pero yo creo que no se trata de pensar que estamos perdiendo nuestra identidad, sino que estamos compartiendo identidades para hacer más fuertes en determinados aspectos, de tratar de tener estos paradigmas, como hace Silvia, que lo colaboramos en un montón de situaciones, y no cerrarnos en nuestro pequeño grupo de los psiquiatras o los activistas o tal. No, porque no nos reconocemos, pero no perdemos la identidad. Yo puedo estar con Tomás y yo sigo siendo psiquiatra y a lo mejor podemos hacer muchas cosas juntos, etcétera. Yo creo que de eso se trata. Y tener orgullo de eso también, ¿eh? Y pelear nuestra identidad desde ese lugar. Igual que las mujeres, igual que las distintas culturas, que todos tenemos derecho a pertenecer a este mismo pedazo de tierra, en este caso que es Madrid, o que es España, o que es el mundo. Entonces,
no nos acojonemos en ese sentido, con perdón de la palabra, ¿no? Quiere decir, las identidades creo que las podemos mantener, pero con otros conocimientos. Y yo puedo hablar aquí, como psiquiatra, de estos otros conocimientos. Y como político, de repente ayer la consejera de Asuntos Sociales me decía que yo, teniendo ese conocimiento científico, ¿cómo defendía, por ejemplo, el consenso estatal para la atención temprana? Que me peleé con eso. Que es un consenso que se ha hecho con activistas, que se ha hecho con familiares, que se ha hecho con científicos, que se ha hecho con médicos, y que es un consenso que ha costado dos años con todos estos grupos de trabajo muy potentes. Y me decía que yo, como científico, ¿cómo podía apoyar eso? Una cosa increíble. Pues sí, esto es la idea, o sea, no hay que arrugarse. No me refiero a la identidad de psiquiatra, psicólogo, terapeuta, sino a la identidad de profesional y persona, las personas que han sufrido. Yo creo que tenemos que estar en ese encuentro. Los demás también hemos sufrido y a veces hemos tenido en nuestros espacios íntimos y personales problemas de salud mental, etcétera, como tú decías o yo puedo decir. Es que no tiene nada que ver desde mi punto de vista. Yo creo que lo tienes que ver como una oportunidad. Una oportunidad de aportar. Tómatelo como una oportunidad, de verdad. Yo me lo tomo así. A ver, yo como trabajador social, mi formación a mí siempre es la tribu, ¿no? Yo siempre tengo el enfoque de tribu. Aquí nadie va por un lado y por otro. También lo que decía Carolina de las familias, las culpamos. Tómalo como una oportunidad. Por dar espacio a la gente que está en streaming, que sabéis que las jornadas también se están reproduciendo, simplemente un comentario que va dirigido a Karina, de Judith Manzano, que dice que cuánta importancia de lo rural y cuántas necesidades. Y una pregunta que lanza, que entiendo que a lo mejor no tenéis la respuesta, pero dice que para cuándo los equipos de apoyo social comunitario en todos los territorios, sobre todo en los ámbitos rurales. Bueno, entiendo que... Pues animaría a Judith a que nos enredemos para irlos definiendo, porque este es nuestro planteamiento, ¿no? No queremos traer tampoco el modelo que creo que ya se ha visto que no funciona, ¿no? O funciona de aquella forma, sino cómo podemos construirlo. Nosotras estamos más en esa mirada, no tanto traer, sino a ver qué podemos hacer para que realmente sea la respuesta que las personas necesitamos. Y ánimo, Judith, ya sabes dónde estamos, no sé quién es, pero estamos por ahí y si quieres... Vale, pues aquí no hay mucho tiempo para más. Nos hemos pasado un poquito el tiempo, pero yo creo que ha merecido la pena. Quiero agradeceros a los cuatro la participación y vuestra accesibilidad una vez más para venir a la mesa. Muchas gracias, Karina, por venir de tan lejos. Gracias, asturiano, Tomás. Gracias a Diego, que es tipo muy ocupado, como habéis visto. Está en 40 sitios. Y gracias a Miguel Ángel por estar aquí. Nada más. Muchas gracias por...